Acércate, humano. Los nuevos secretos de Google Veo 3 han sido revelados. Veo 3 no deja de dar de qué hablar. Ahora ha actualizado su herramienta con mejoras clave, incluyendo la posibilidad de generar video a partir de una imagen con Veo 3, que además tiene la capacidad de crear audio y diálogos. Esto representa un avance brutal, porque ahora tenemos mucho más control sobre nuestras creaciones, a diferencia del clásico texto a video. Farewell, my crew. It was an honor. En este video te compartimos una guía rápida para sacarle el máximo provecho a esta nueva función. Para empezar, ve a Veo 3 en Flow y crea un nuevo proyecto. Entrarás a la sala de creación y abajo verás la barra de prompt. Ahí puedes cambiar el modelo en la configuración para seleccionar Veo 3. Este modelo fue actualizado también en su versión Fast, ideal si quieres clips con audio a menor costo, o puedes optar por el modo Quality, que ofrece mejor resultado visual, pero con un costo 5 veces mayor. También puedes elegir cuántos videoclips generar por intento. Ojo, cada video consume créditos, así que te recomendamos dejarlo en 1 o 2, a menos que estés buscando muchas opciones para una misma escena. En el menú de funciones tienes Texto a video, la función clásica, para la cual deberás de indicar tu comando en texto, generar y esperar el resultado. Tienes 3 deseos, vaquero. Pues solo tengo un deseo. ¿Te quieres casar conmigo para que me cumplas deseos toda la vida, muñeca? Ingredientes, donde combinas 3 elementos: personajes, objetos o fondos, y controlas la escena con un prompt. Y la nueva función, imagen a video, frame to video. Aquí eliges una imagen que se usará como primer fotograma de tu animación. Puedes insertar la imagen que desees siempre y cuando ésta cumpla con las políticas de la plataforma. Para crearlas utiliza tu herramienta de generación de imágenes favorita, o también puedes usar el generador propio de Google, del que te hablaremos más adelante. Por ahora, usaremos una imagen de nuestra galería para hacerte un par de demostraciones. Ahora deberás de escribir tu prompt, el cual debe centrarse en la acción. A diferencia de la estructura óptima para texto a video, aquí no es necesario detenerse tanto en las características detalladas de los personajes, los escenarios o aspectos técnicos como la paleta de tonos o la iluminación. Lo más importante es enfocar la descripción en lo que está ocurriendo. ¿Qué hace el personaje? ¿Qué está pasando en el entorno? Y especificar claramente la dirección de cámara, incluyendo ángulos y movimientos. Al final, puedes agregar una breve descripción del ambiente de audio y los diálogos, procurando indicar siempre qué personaje está hablando, especialmente si hay varios en escena. Una vez que tengas listo tu prompt, genera tu clip y observa los resultados. Por el poder de... ¡Mierda, se me olvidó! ¡Chimichanga explosiva! Puedes descargarlo en resolución 1080p desde las opciones de descarga. Solo tendrás que esperar un momento. Otra técnica que puedes utilizar para redactar tus prompts es llevar tu imagen a Gemini o ChatGPT y pedirle que genere un prompt en inglés enfocado en la acción, especialmente para imagen a video. Si hay diálogos, indícalos y aclara quién los dice para que se integren de forma coherente en la escena. Esto puede ayudarte bastante si todavía te cuesta estructurar tus prompts manualmente. Ten en cuenta que los resultados pueden variar y no siempre serán precisos. ¡Vamos, vamos! ¡No te mueras ahora! Sí. Funciona. Reinicio completo, ya era hora. Muchas veces tendrás que refinar el prompt, intentando describir tu idea de forma distinta. Sin embargo, gracias a esta nueva función, la cantidad de intentos necesarios para lograr resultados óptimos se reduce bastante. La tasa de éxito es más alta y muchas veces todo se resume en saber explicar lo que quieres que suceda con claridad, aportando la cantidad adecuada de contexto. Mientras más preciso seas, menos espacio habrá para interpretaciones no deseadas. Otra función que ya estaba disponible en Veo 2 y que ahora también está en Veo 3 es la posibilidad de introducir un fotograma inicial y uno final, y con tu prompt narrar lo que sucede entre ambos. Esto permite lograr una continuidad mucho más orgánica y transiciones visuales interesantes que hacen tus resultados más dinámicos y narrativos. Para crear tus propias imágenes directamente desde la plataforma, haz clic en el botón para cargar imagen.
Junto a esa opción verás Generar una imagen. Al entrar, encontrarás una barra de prompt para escribir tu comando de texto. Comienza por definir el sujeto principal. Empieza describiendo el ángulo y luego menciona qué sujeto o sujetos quieres que aparezcan. Puede ser una persona, un animal, un objeto o una escena. Después, especifica la acción o la pose, qué está haciendo o cómo se encuentra. Luego, describe el ambiente o fondo. Explica el lugar o la atmósfera donde ocurre la escena. Esto le da contexto y profundidad. Indica el estilo visual que deseas. Puede ser realista, anime, ilustración digital, óleo, Pixar, cyberpunk, gótico, lo que prefieras. Y por último, añade los detalles extra: colores, iluminación, expresiones faciales, ropa, época, edad, clima, etc. Todo junto podría dar como resultado algo como: toma de cuerpo completo de una chica con vestido rojo, sentada en un campo de flores al atardecer, estilo pintura digital, con expresión melancólica, viento moviendo su cabello, fondo de montañas suaves. Ahora genera tu imagen. Puedes probar con distintos estilos y hacer ajustes hasta que consigas exactamente lo que tienes en mente. Una vez que estés satisfecho, selecciona Utilizar esta imagen y simplemente ingresa tu prompt para comenzar la generación del video. ¿Y qué podrías crear con todo esto? Vamos a hablarte de un par de contenidos con mucho potencial viral que podrías desarrollar con esta actualización. Uno de los más populares son los videoblogs con personajes épicos. ¡Ay, mis hijos! No se crean. Hoy les vamos a enseñar cómo dominar VO3 para crear videos como este. Antes, lo común era usar un personaje genérico para asegurar coherencia escena tras escena, usando prompts. Pero esto no siempre arrojaba los mejores resultados. El reto siempre ha sido lograr consistencia real. Hoy eso se soluciona gracias a la posibilidad de usar tus propias imágenes como referencia. Existen herramientas como Flux Context, donde puedes cargar una imagen de referencia y, desde su editor, dar instrucciones por texto para modificarla. Así puedes pedir que se generen diferentes tomas de un mismo personaje en distintos escenarios y situaciones, como en los ejemplos que te mostramos. Mitos urbanos, groupies y muchas historias de éxito milenarios. Con ustedes, Drácula. Y miren a quién vine a visitar hasta su hábitat, mi viejo amigo Don Yeti. Sí, el auténtico y verdadero, no esas imitaciones de moda de VO3. No lo sé, Rick. Otro caso de uso que se ha vuelto bastante popular es el de los videos ASMR, especialmente con frutas y alimentos cristalinos. Este tipo de contenido revela formas translúcidas hermosas al ser cortados, acompañados por sonidos suculentos y vibrantes, como chasquidos, crujidos y texturas cristalinas. Aquí la delicadeza es clave, y contar con una buena imagen inicial incrementa notablemente las probabilidades de éxito. Hemos notado que los mejores resultados suelen salir con VO3 en modo Quality, aunque si afinas bien tu prompt, también puedes lograr resultados muy sólidos en el modo Fast. Para ayudarte, te dejamos un ejemplo de prompt base en la descripción, que luego puedes modificar para diferentes alimentos. Con tu imagen seleccionada, describe claramente cómo se acerca el cuchillo, el movimiento del corte, la dirección, la fuerza y sobre todo, los sonidos, la mezcla entre suavidad de textura y dureza del cristal, el impacto del cuchillo y cómo suena al caer sobre la mesa. No olvides indicar que se trata de un video ASMR para reforzar el contexto. De este modo obtendrás tomas exquisitas y precisas. Y claro, también podrías crear algo más serio, con mucha más estructura narrativa.
戦と平和が茶を共にするの。En casos donde intervienen varios personajes, te recomendamos una técnica combinada. Primero, para que dos personajes compartan una misma toma, te sugerimos usar Runway, que es ideal para esta tarea. Accede a su plataforma de creación de imágenes, carga tus personajes generados en otra herramienta o créalos directamente ahí. Usa la fórmula que compartimos para Google y genera un par de imágenes con el mismo prompt. Luego selecciona las 3 que se vean más coherentes entre sí, de preferencia con diferentes ángulos, para asegurar la consistencia del personaje. Repite el proceso con tu segundo personaje. Cuando tengas a ambos listos, crea un prompt donde describas qué hace cada uno, cómo se relacionan entre ellos y en qué posición se encuentran. Una vez que obtengas las mejores tomas de ambos, puedes llevarlas a Flux Context. Y no solo sirve para personajes, también puedes aplicarlo a escenarios y objetos. Dentro de Flux, repite el proceso anterior, indicando distintas situaciones, ángulos o acciones que conserven la coherencia de tu escena. Ahora hablemos de la voz. Bueno, yo digo que vayamos por unos tacos. No, mejor unos chilaquiles. Actualmente, lograr una voz totalmente coherente entre múltiples escenas no es algo que se consiga de forma automática o sencilla. Sin embargo, puedes mejorar mucho los resultados si describes con detalle las características de la voz, el tono, el timbre, el acento, la actitud, y repites exactamente esas mismas indicaciones en cada prompt. Esto ayuda a que el sistema genere resultados más consistentes, logrando una experiencia más cinematográfica. Aún así, es importante tener claro que los resultados siguen sin ser 100% precisos, pero con una buena ingeniería de prompt, puedes acercarte bastante. También podrías clonar tu voz en Eleven Labs, pero de eso te hablaremos en otro tutorial. Están re buenos. Además, con la posibilidad de introducir un fotograma inicial para derivar en video, el espacio creativo dentro de Flow se vuelve aún más potente, pues ahora es posible utilizar el modelo Fast y la opción IRA, que te permite extender la narrativa hacia el siguiente corte. Al usar esta función, se selecciona automáticamente tu primer frame y mediante un nuevo prompt puedes indicar con precisión qué sucede a continuación. Repitiendo este proceso, puedes construir secuencias continuas, coherentes y visualmente atractivas, algo que antes era mucho más difícil de lograr. ¿Quién osa profanar mi reino? Hécate, he cruzado el velo por ti. Acógeme o arráncame el alma. Para obtener resultados óptimos, necesitarás imágenes de alta calidad. Si quieres aprender a usar Midjourney, aquí te dejamos una guía actualizada. Y si tu objetivo es crear un videoclip musical, este otro video es para ti. Nos vemos allá. Ahora que sabes los secretos, tengo que eliminarte.